¿qué sucedería en caso de un temblor aún más agresivo que el registrado ayer en nuestro territorio nacional? ¿Cómo deberíamos reaccionar? ¿Está la estructura edilicia en nuestro país acondicionada como para resistir alguno de estos embates? Ya está con nosotros el capitán, el comandante de los bomberos voluntarios, el capitán Rubén Valdés. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes y a sus órdenes. ¿Qué hacer en estos casos? Es la primera pregunta. La primera pregunta que nosotros hacemos es sin entrar en un alarmismo exagerado, pero tampoco en una inconsciencia. Es decir, ¿qué podría pasar si esto se vuelve a ocurrir? ¿Verdad? Es decir, lo primero, y lo hacemos conjuntamente con la municipalidad, es tratar de hacer un histórico estadístico para ver intensidades y cómo se podrían, a nivel de la construcción, que es lo primero, antes de qué hacer cuando ya sucedió, en la prevención, insertar algunos conceptos básicos de protección antisísmica ya en la construcción misma. Si bien las edificaciones que tenemos en Paraguay tienen un índice de seguridad mayor solamente a la de construcción, de modo que también se jueguen sobre ciertos factores de probabilidades que ocurran algunas anomalías, entonces hay también un índice de seguridad de los edificios normalmente. Ahora, ¿qué hacer? No tenemos una cultura de prevención, siempre decimos que este es un país bendecido por Dios, al menos en desastres naturales, no tenemos costa, no tenemos tsunami, no tenemos terremotos, no tenemos tornados, o la magnitud que se tiene en otros países, entonces no hay una cultura de prevención, ese es el primer problema. Estuvimos en un edificio que ayer se autoevacuó y la gente misma decía, algunos vecinos, gente que estuvo por ejemplo en Estados Unidos, inmediatamente reaccionaron, bajaron por la escalera, otros que estaban ahí no sabían qué hacer, y otros quisieron usar ascensores, cosa que está totalmente prohibido en estos casos, tanto como incendios como en evacuaciones como esta, porque el mismo oscilamiento puede hacer que traben los ascensores, o puede haber corte de luces y eso pueden trabar los ascensores. Se usan las escaleras normalmente, pero nos falta una cultura de prevención. Es decir, primeramente tenemos que analizar la probabilidad y el pensamiento es, ¿qué pasaría si ocurriese esto? ¿Qué ocurre? Como lo dijo ayer la gente ahí de la universidad, hasta hubo 5.5, sí, que fue una zona deshabitada, gracias a Dios, en el Chaco. ¿Qué pasaría si ese 1.5 se traslada a nuestro país? No tenemos esa cultura, lo vamos a traspasar. Entonces, lo que hay que hacer primeramente es evacuar inmediatamente. Y evacuar no quiere decir quedarse en la planta baja, que es un error que lo hemos visto en estos edificios. La gente baja a planta baja, pero eso se llega, Dios no quiera, a tener un tipo de colapso. Hay que alejarse una distancia prudencial de lo que sabemos si esa estructura puede colapsar. Ajá. Estamos hablando de medidas de seguridad y también que haya en otros países tiene lo que llama el punto de reunión. Un punto alejado, un punto seguro, de modo que si ocurriera una emergencia, bueno, lo que pueda caer de ese edificio o colapsar, entonces no puede afectar a las personas. Se tenga un plan de emergencia, se tenga un plan de evacuación, no solamente para terremotos, sino principalmente para incendios, porque el tema de incendio también es una calamidad que nos puede afectar, especialmente en edificios de altura, y que nos puede representar multiplicidad de víctimas. Y no somos alarmistas ni somos paranoicos, estamos hablando de realidades, es decir, es preferible pensar que puede ocurrir y que nunca ocurra, a que ocurra y no estemos preparados. Y siempre lo repito, antes de Coabolaños, tuvimos 6 a 7 principios de incendio en ductos de chimeneas, en patio de comida, quizás no dimensionamos, no evaluamos el riesgo como tal y tuvimos casi 400 muertos. Entonces, estos son avisos, cosas que nos dicen, esto puede ocurrir correcto, que no vamos a tomar provisiones o previsiones, como tiene Chile, que tiene un sistema de basamento ya, de sistemas hidroneumáticos, etcétera, no, pero vamos a manejarnos de ese 1.8 que puede darnos la réplica a 5.5 que ya se dio el territorio y tengamos medidas estructurales básicas a eso, porque la respuesta tiene que ser inmediata. Fíjense que ocurrió en Chile y casi a 3 minutos después nos pasó a nosotros. Es decir, que prácticamente no hay ni siquiera un tiempo de alerta para decir ocurrió allá, preparémonos nosotros. Y ocurrió a 3.000 kilómetros de acá, imagínense la velocidad de propagación. Y la duración acá, según los vecinos que fueron afectados, de 5º a 6º piso para arriba, fue de 1 a 3 minutos. Varían un minuto, 3 minutos. Hay gente que ya bajó, le llamó a su vecino que estaba arriba, le dice, ¿por qué no te vas? Y está temblando todo acá. No querían bajarse porque estaba todo temblando. Están esperando que deje temblar, lo cual es válido también, ¿verdad? Es decir, cuando no tenemos un protocolo, medidas de seguridad, por ejemplo, usted comentaban que esta compatriota en Chile, Ruth Peralta, decían que ella fue a pie, sí, hasta su casa. Y es lo que se recomienda, no tomar los vehículos primero porque producen atascamiento. Segundo, hay riesgo en el propio, entonces recomiendan dejar el vehículo estacionado en forma segura y dirigirse a los puntos de reunión caminando. También si uno va a hacer una evacuación, tiene que hacerlo dejando el lugar seguro. Vamos a suponer, estoy cocinando con gas prendido, con la olla, lo que sea, sartén en la cocina, se mueve, yo me bajo. A lo mejor pasó el temblor, pero ¿qué pasa? Dejé el riesgo de una posibilidad de incendio y explosión en la cocina. Es decir, hay procedimientos que uno tiene que hacer sin que eso implique que yo tengo que sacar mi cartera, mi celular, mis cosas. No, hay que descender lo más rápidamente posible, pero dejando el sitio relativamente seguro. Lo que pasa, capitán, es que muchas veces prevalece el susto. Es decir, que cuando de repente se te empieza a mover absolutamente todo, vos no sabes, no estamos acostumbrados a esto.
¿qué pensás? ¿Salir corriendo de allí? ¿No? O sea, lo primero que te pasa por la mente es refugiarme para, no sé, para no morirme. Sí. Y dos consultitas. La primera, de los edificios, ¿estamos o no? O sea, nuestros edificios están o no preparados ante eventuales hechos de esta naturaleza. Sí, contestando directamente a esa pregunta, mejor dicho, sí, las estructuras están preparadas. De hecho, pasó el temblor y pasó el examen final porque esas estructuras no recibieron Correcto. un daño. Así que nuestros constructores tienen en su planilla de cálculo, Lo que pasa es que el temblor fue muy leve, capitán. Y es lo que por eso que estamos analizando si tendríamos superiores a ese. De hecho, se ha notado que un temblor o una réplica de 2.3 no ha causado daños a estructuras. Quiere decir que nuestros constructores lo están haciendo bien dentro de esos parámetros de seguridad, quizás no para temblores, me explico, sino que el propio edificio debe tener en su estructura incluso ese pequeño vaivén, digamos, que tiene juntas de dilataciones. Es decir, hay preparaciones para porque el edificio normalmente se está, en cierta forma, posicionando a veces el frío, el calor, los vientos, es decir, que hay fuerzas que están actuando normalmente sobre la estructura. Y esos son cálculos que los ingenieros lo han hecho y lo han hecho adecuadamente, por eso no hemos tenido ningún tipo de desgracia. Ahora, lo que hay que planificar ya, ¿para qué pasaría si aumenta esa intensidad eventualmente? Y lo otro, que es la actuación, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque no estamos preparados para eso, porque en la emergencia se actúa en forma inconsciente. Es lo que yo aprendí. Hay un periódico que dice, no pensé pasar por esto, tiene un capítulo de su página, y nos vemos qué pasaría si hubiera un incendio, qué haría yo, qué pasaría si tengo una luz de emergencia, tengo la forma de salir rápidamente de mi casa, por decirle, la llave de mi casa yo normalmente lo dejo en la puerta o lo saco. Si yo saco esa llave, pongamos que hay una emergencia, donde yo en la oscuridad, en el apuro busco. ¿Y por el susto? Son pequeños protocolos de seguridad, de plan de emergencia que tenemos que insertarlo nosotros en nuestra casa, que no lo hacemos o porque somos inconscientes, porque decimos que tenemos también el síndrome de Superman. A mí no me pasa nunca nada. Si acá se genera un temblor en estos momentos, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pero usted lo dijo mismo, se dan cuenta que hay cosas, lo que tiene que hacer, lo que se hace. Normalmente dice abandonar el lugar, pero usted vieron los mismos periodistas de CNN Chile que hicieron. Se quedaban allí y continúan, que va contra el protocolo de seguridad. Pero ahí ya cada uno determina qué hacer. Yo sé lo que tengo que hacer, pero también de una responsabilidad de comunicar lo que esté pasando. Y bueno, entonces me quedo en mi lugar, aunque todo mi ser nosotros nos quedamos acá, eso es categórico. Digo, tengo que salir, ¿verdad? Ahora los compañeros no sé. Quizás se queden los periodistas y bueno, las cámaras empiecen a oscilar. Capitán, cuando ocurre un terremoto y nos sorprende estando en la casa, ¿cuál es el lugar más seguro para resguardarse? Normalmente se hablan de triángulos de seguridad. Los marcos de la puerta, por una cuestión de carga, de dispersión de la carga, debajo de las mesas, escritorios. Nosotros cuando buscamos en estructura colapsada, que no tenemos terremotos, pero una cantidad de derrumbes que tenemos en edificios, en estructuras, normalmente encontramos huecos de la vida que le llaman, que son triángulos de seguridad, que es el marco de la puerta o la esquina normalmente. Nosotros tuvimos experiencias ya en búsqueda, en rescate, tanto en terremotos en Chile como también en operaciones en Haití. Es decir, tenemos personal preparado para lo que es la búsqueda en espacios confinados, le llaman el BREC, pero reitero, siempre es localizado un desplome de gran magnitud, un edificio, un siniestro grande, posiblemente superaría también el equipamiento que tenemos nosotros como bomberos y eso realmente representa un riesgo para las unidades. Capitán, justamente queremos compartir la experiencia por la que pasó esta compatriota que veníamos mencionando, Ruth Peralta. Ella ya está en comunicación vía Skype con nosotros y queremos recordar con ella cómo vivió ese momento. Según sabemos, a esas horas se encontraba en la universidad. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Ruth? Gusto verte y verte bien, por sobre todo. Me imagino que te pegaste el susto de tu vida ayer en horas de la noche. Sí, totalmente. Todavía estoy asustada con la experiencia, porque fue bastante fuerte. Ya estoy acostumbrada a los sismos, así como estaban explicando, este es un país sísmico y constantemente se sienten temblores, pero lo máximo que se suele sentir es un grado 5 de repente, que es muy fuerte, pero no tan largo. Y lo de ayer fue bastante largo y el tema es que obviamente se sintió el distinto a todas las otras veces, ¿verdad? Y uno, bueno, yo que soy mamá, tenerle el eco a mi hijo era lo que a uno más me desespera, ¿verdad? Estaba en Viña en ese momento, estaba en la universidad, estaba en clase, de hecho estaba con un profesor, estábamos tomando registro de sonido porque yo estoy estudiando técnico audiovisual y de repente empezó el movimiento y estaba en el segundo piso.
Entonces yo le decía al profesor, bajémonos, bajémonos, él hablaba en chileno, le decía, bajémonos, y él me decía, no, espera, porque ellos están acostumbrados a esto, entonces va a pasar, decía él. Y de repente no pasaba, y seguía. Y duró más de un minuto. Entonces ahí es donde ya empezaron a sonar las alarmas de la misma universidad, y todos bajándose ya al patio central, que es el lugar de seguridad. Ellos obviamente están preparados y tienen lugares marcados donde uno tiene que ir cuando ocurren este tipo de cosas. Ruth, para ubicarnos un poquito, exactamente dónde te ubicabas o a cuánto de distancia del epicentro de este terremoto. Yo, digamos que estaba como a 7 horas del evento, o sea, del epicentro, donde Sí. ocurrió los mayores destrozos, las mayores catástrofes, que fue en la zona norte, en la 4ª región. De hecho, ahí está viviendo mi suegro, vive en Songol, que es una de las playas, de las ciudades costeras más afectadas. Recién estuvimos hablando con él y gracias a Dios su casa no le pasó nada, está todo en orden, él también está a salvo, su señora y la gente que está con él están todos bien. Pero sí hay muchos destrozos en esa zona. ¿Viste algo que te impactó, Ruth? ¿Cuál fue de todo lo que viste y sentiste anoche que fue algo que te generó mayor temor? Lo que más me asustó fue el proceso de salir de Viña, porque yo estaba a 20 minutos de mi casa, pero yo tenía que salir. O sea, en la universidad te decían, no, quédense acá porque acá es un lugar seguro, acá no van a llegar las olas, no va a pasar nada de eso. Entonces, la directora resguardaba a todos los alumnos, les tranquilizaba, porque salir a la calle era un caos, en el sentido de que todo el mundo estaba queriendo ir a sus casas y los paraderos, ¿verdad? Que son los puestos donde uno espera el micro, colectivo, estaban llenos de gente, y salir era arriesgarse también a estar en la calle y de repente estar desprotegido, por decirlo así, porque de repente si vuelve a ocurrir una réplica, vuelve a ocurrir algún movimiento de repente con epicentro en donde nosotros estamos, se pueden caer postes, o sea, un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta si es que uno se arriesga a salir. Yo decidí salir, entonces ahí me animé, dije, me armé de valor porque yo quería estar en mi casa con mi familia y dije, no, me voy. Le llamé a mi marido y le dije, yo me estoy yendo, me voy porque acá no me pienso quedar, sin hacer nada. Entonces yo salí y me fui al paradero a esperar el micro lleno de gente, y empecé a caminar. Cuando empezaron a sonar las sirenas, porque por todas las calles suenan sirenas, y inclusive hay parlantes de carabineros, los policías de acá que hablando, diciendo, vayan a la zona de resguardo. Ahora, Entonces ahí es donde uno... Dime. sí, no, te decía que, porque justamente estamos compartiendo también, a la medida que estamos conversando contigo, estamos viendo imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos ya en Chile. Un minuto que me imagino para ustedes fue una verdadera eternidad. ¿Cómo está la situación en estos momentos? En estos momentos se sabe que hay varios muertos en la zona del epicentro. Me imagino que ya tienen ustedes los datos precisos. Hasta donde yo sabía habían como 8 o 9 personas que estando en el momento del epicentro cayeron muros de repente sobre ellos, inclusive les llegó la ola a algunas personas, pero no estamos hablando de lo que es esa ola que se suele ver en las películas gigantescas y que no. El mar entró de a poco, pero entró así como ondas, es lo que ellos están explicando en todos los noticieros. Y en cuanto a esa zona no hubo destrozos materiales, por así decirlo, pero sí la conmoción y la gente tratando de ir a los lugares de seguridad, porque las zonas costeras de Viña, Valparaíso, Concón, toda esa zona había que evacuar y ellos se van a las zonas altas, que son como montañas que hay a los alrededores, y ahí la gente va subiendo y se va resguardando hasta que, digamos, paren en la alerta tsunami, pues ahí uno vuelve hasta sus casas.
pero a todos se les evacúa de sus lugares, de sus viviendas. Entonces ese proceso es lo que de repente a muchas personas les conmociona, porque inclusive estamos hablando de personas de tercera edad, de personas con dificultades, discapacidad, que se tienen que movilizar y es muy difícil para ellos. Y han ocurrido también gente que a consecuencia del susto fallecieron porque le da como un ataque y el corazón, digamos, y fallecen. Entonces ese tipo de situaciones es lo que se vive acá, ¿verdad? Y sobre todo, les comento, estuvimos con más de 100 réplicas desde que empezó esto, a las 7 de la tarde más o menos hasta ahora, y una muy fuerte a la 1 de la madrugada. Y así como ustedes estaban mencionando de que uno se pone en los lugares de seguridad, los marcos de las puertas, todo eso es cierto. Nosotros acá tenemos esas medidas. Juntamos agua porque de repente cuando ocurren estas catástrofes de repente se suspenden los servicios básicos, ¿no? Agua, y hasta ahora aquí al menos no ha pasado nada, pero sé que en el norte sí, y que están con estos problemas. Ruth, ¿no extrañas Paraguay? Sí, hace poco estuve por allá, estuve como 2 semanas en Meta visitando a la familia y contenta porque hacía 3 años que no volvía. Y le di a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, y de paso les mando saludos acá porque seguro están viendo, pero sí, extraño muchísimo. Y digo, Ruth, perdón todo, que... como le estaba diciendo, dime. Perdón que te interrumpa, porque cuando sucede hechos así, uno dice, bueno, pero en mi país no pasa estas cosas, y de repente uno piensa, no sé, volver inmediatamente por todo esto que vos estás viviendo, ¿no? Sí, por supuesto, uno piensa, de hecho, mi marido suele decir, algo pasa acá, nosotros nos vamos a Paraguay. Es como lo que siempre bromeamos, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, esta gente está preparada, está acostumbrada, por así decirlo, a este tipo de situaciones, y lógicamente uno dice, en Paraguay uno no tiene temblores, entonces es distinto el cómo nosotros sentimos esto. Para nosotros es catastrófico, pero bueno, acá está mi otra familia también, y estoy contenta de tenerlos bien y de tenerlos a salvo, ¿verdad? Que eso es lo primero que uno piensa, no piensa en lo material, no piensa en nada, sino en la familia. Y por supuesto dar a las noticias, lo primero que hice fue avisar a mi mamá, ¿verdad? Inclusive cuando yo estaba caminando por la ruta, esperando que mi marido me fuera a buscar, yo le hablaba a mi mamá, le decía, mira, estoy acá esperando, Ronaldo me dijo que viene, yo ya estoy en zona segura. Entonces uno siempre trata de estar en contacto con toda su familia. Decime, Ruth, este tema de los temblores, ¿es algo a lo que vos particularmente crees que podrás acostumbrarte o cada vez que hay un temblor te asusta? Yo ya me acostumbré, pero lo que no me acostumbro es por el hecho de tener, ahora que soy mamá, entonces ahora se percibe distinto. Claro. Yo me preocupo por mi hijo, me preocupo por estar con él y porque él no se asuste. Entonces nosotros de repente tenemos técnicas, le decimos la tierra está bailando, le decimos ese tipo de cosas para que él no se asuste, porque con ellos en definitiva lo que más nos preocupa y por lo que vivimos, ¿verdad? Por lo que trabajamos y nos esforzamos y hacemos todo. Muy bien, Ruth, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, y de hecho que bien decías, vos como madre te preocupás por tus hijos y también tu mamá estaba preocupada por vos, así que ahora te está viendo a través de Red Guaraní. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Allí estaba Ruth Yo Peralta. soy Paraguay, nos vemos pronto. Muy bien, gracias igualmente. Una compatriota que está hace unos pocos Y se le escuchó al hijo. en Chile, sí está, Se le escuchó al hijo. Está estudiando en la Tecnicatura en Comunicación Audiovisual, también trabajó en medios de comunicación de nuestro país, y bueno, nos estaba compartiendo esta experiencia y de lo difícil que resulta acostumbrarse, más aún cuando uno está ajeno a este tipo de situaciones, como bien lo decíamos antes. Capitán, un mensaje final para la gente, tampoco para no entrar en esa senda, como usted decía, del alarmismo y el pánico. Sí, justamente buscar la línea media entre el alarmismo extremo y la inconsciencia. Y en Paraguay, como solo si me dan el tiempo rápido, tenemos el chip atravesado. ¿En qué sentido? Le doy este ejemplo solamente en cuanto a seguridad. Si dos ómnibus van jugando carrera
y alguien se levanta del ómnibus en que yo estoy yendo y le dice, chofer, por favor, más despacio, me huevena, le dice, ¿verdad? Que está bien, porque la verdad, ¿qué dicen los demás? ¿Qué hacen los demás que van en el lugar? Esto es una taxi, le dice, ¿verdad? Es decir, él está haciendo lo correcto y todos nosotros la presidencia le decimos que haga lo incorrecto, ¿entiendes? Entonces es así la seguridad. Hablar de evacuación en un edificio, acá no va a pasar nada, no vayan a hasta que ocurre y ahí sí nos destroza, porque si no estamos preparados para la emergencia, la situación sí nos destroza, y tanto psicológicamente o materialmente, y por eso hablamos del estrés postraumático, de personas que no están preparadas para la emergencia sucede y la destroza realmente, es decir, y después llegan a tener situaciones incluso de suicidio, por situaciones, como dijo la compatriota que está allá, que incluso el problema de corazones. Y fíjense, una evacuación simple de un incendio en un edificio de altura, ¿qué pasaría si en el lugar tenemos a personas ancianas o personas embarazadas o personas que no pueden, que con problemas en la movilidad? ¿Cómo la evacuamos, por ejemplo? Es decir, que es un todo que tiene que ver con la pregunta retórica de qué pasaría si, y actuar, no quedarnos en eso, actuar por más que no ocurra y que la gente se ría de nosotros, piensa que somos inconscientes o que somos alarmistas, ¿verdad? Mejor que se rían de nosotros ahora a que tengan que llorar después ellos. Muy bien, muchas gracias.